Génesis capítulo 11 contiene una lista de personajes que vivieron después del diluvio y que es una lista muy interesante para poder entender la posterior historia de las escrituras. En este cuadro comparativo que quiero mostrarles y que quiero compartir con ustedes de los personajes de Génesis 11, vamos a notar qué fue lo que ocurrió después del diluvio con toda la gente que nació después. Tenemos por ejemplo de que Noé después del diluvio vivió 350 años más. En el caso de Sem es un personaje que es muy interesante porque Sem después del diluvio vivió 500 años más. En el caso de Arfaxad, él dice la escritura que nació 2 años después del diluvio y vivió hasta el año 441 después del diluvio. En el caso de Sala, él nació 37 años después del diluvio y vivió hasta el año 470. Eber nació 67 años después del diluvio y vivió hasta el año 531. Peleg nació en el año 101 después del diluvio y vivió hasta el año 340. Reu nació en el 131 después del diluvio y vivió hasta el año 370. Serug nació en el 163 y murió en el año 393. Y aquí vamos a los personajes que tienen que ver con la historia bíblica, ya propiamente de nuestro interés. Nacor nació en el año 193 del diluvio y murió en el año 340. En el caso de Taré, él nació en el año 222 y murió en el 427. Abraham, por su parte, vivió del 292 al 467. Isaac del 392 al 496 y Jacob desde el año 452 hasta el año 600 después del diluvio. ¿Qué nos indica esto? Primeramente, la existencia de Sem, que como Sem les comentaba vivió después del diluvio 500 años, quiere decir de que él logró conocer a Abraham, logró conocer a Isaac y todavía él vivió 48 años de la existencia de Jacob. Lo bueno de todo esto es de que todos estos personajes tenían un testigo presencial de los incidentes del diluvio, de tal manera pues de que pudieron conocer esa historia de viva voz y conocer la realidad del hecho. También otra de las cosas que nosotros podemos notar es que después del diluvio la edad de los personajes fue descendiendo, si comparamos por ejemplo con Génesis capítulo 5, en la cual se ve que los personajes bíblicos, muchos de ellos vivieron más de 700 años o 600 años más o menos. Pero en el caso vemos un descenso muy drástico en la edad de las personas. Eso en parte tiene que ver porque fue un efecto posterior al diluvio, ya que antes del diluvio había una capa de agua que protegía la tierra y al perderse esa protección, uno de los efectos que tuvo fue el descenso en la edad de las personas.